invitación que me hicieron para hablar acerca de la lucha libre, ¿no? Que es mi deporte. La lucha libre en nuestro país, como ustedes saben, pues es parte de nuestra cultura. Es uno de los deportes más populares que existen en todo México. Ya que más o menos te sientes apto para presentar un examen, que el examen para aspirantes a luchadores profesionales, la Comisión de Lucha Libre del Gobierno Federal es la única que lo hemos hecho. En ningún otro lado lo hacen, porque para su conocimiento hay comisiones que hay gente que no sabe nada de lucha. Ustedes solicitan una licencia, se las mandan hasta por correo. Es la verdad, se las mandan por correo. Aquí no. Aquí mínimo pues deben de tener entrenando mínimo ya un año entrenando todos los días y con un buen profesor, porque también ahora se estila de que hay chamacos que van a entrenar con profesores capacitados y ya ni luchadores son, y ya andan dando clases de lucha en los gimnasios, ya son profesores y ni siquiera luchadores son. Entonces yo traigo la vieja escuela, la escuela que me enseñaron. Yo para ser luchador profesional tengo que entrenar. Les voy a platicar mi trayectoria. De hecho, uno de los grandes problemas que hubo con la teoría sociocultural del marxismo es que para el marxismo todas las formas de placer, de entretenimiento son idiotización, son estupidización, son alienación. Y el efecto que tuvo esa teoría, que es muy importante el marxismo, pero la parte cultural es la parte más pobre del marxismo. El efecto que tuvo la corriente marxista en América Latina en los años 50, 60, 70 es que al promover que el deporte y las prácticas de ocio todas eran enajenación, hicieron que en la universidad se perdiera el interés por estudiar el deporte y las prácticas de ocio. Porque de entrada, ¿para qué las investigamos si según el marxismo ya son enajenantes? ¿Para qué investigar telenovelas si ya son estupidizantes, decían los marxistas? ¿Para qué investigar el cómic? ¿Para qué investigar el fútbol? ¿Para qué investigar la lucha libre si según esa teoría de los años 60 son formas de enajenación? Los marxistas ya tenían una respuesta antes de hacer investigación, o sea, eran pésimos investigadores. Se casaron con una ideología en lugar de hacer trabajo de campo. Entonces, obviamente, después de los años 70, 80 y 90, esa idea entró en crisis. Y en el mundo se empezó a hacer investigación sobre estos temas desde hace 30, 40 años. Bueno, en México apenas empezó hace una década o dos, justamente por el efecto que tiene la instalación del pensamiento marxista en las universidades, que bloqueó la capacidad, la imaginación para pensar temas interesantes. Seguramente de los que están aquí, ustedes han vivido esa experiencia de querer hacer estudios, trabajos sobre este tema nosotros mismos aquí en el seminario, y hay un rechazo, hay un estigma social a considerar ciertos temas como o de baja calidad, o vulgares, o de no valiosos para ser pensados o investigados. Por supuesto que no es así, pero el sentido común que está en las universidades todavía, en algunos profesores, en directores de carreras, siguen pensando de esa forma, pensando que es más importante estudiar a los indígenas que estudiar un fenómeno tan importante como la lucha libre, por ejemplo. Le dan más valor a estudiar lo que pasa con los campesinos en Oaxaca que estudiar lo que pasa con millones de personas en la Ciudad de México en relación a este espectáculo, este imaginario social de la lucha libre. Nosotros creemos que lo que hay que investigar es lo que a la gente le interesa, no lo que nos interesa a nosotros como académicos. Y a lo que a la gente le interesa, lo que a la gente lo mueve, ahí es donde hay vida social, ahí es donde hay cosas interesantes a pensar, a reflexionar, a investigar. Y justamente, si se dan cuenta, hacen un análisis de qué se investiga en las universidades de ciencias sociales, se van a encontrar con que muchas de las cosas que se investigan no tienen nada que ver con lo que le interesa a la gente. La agenda de investigación en ciencias sociales en México sigue siendo la política, la economía, la pobreza, la corrupción, la ecología. Y los temas álgidos que le dan sentido a la vida de las personas, a muy pocas personas les interesan. Por eso a nosotros nos parece muy importante el tema de la lucha libre, porque le da sentido a la vida de mucha gente. Si le da sentido a la vida de mucha gente es algo relevante. Si es algo relevante hay que estudiarlo, hay que darle su justo valor, hay que respetarlo, ¿no?
Siempre recuerden que el arte, siempre recuerden que la cultura popular, siempre recuerden que el deporte, como ya nos estaba diciendo correctamente Samuel, reflejan a la cultura y a la sociedad a la que pertenece. Siempre, siempre. La forma en la que uno trabaja, la forma en la que uno descansa, la forma en la que uno distribuye su ocio y su entretenimiento, te refleja mucho de lo que es esa cultura y esa sociedad, porque además no tiene la intención de trascender. Al contrario, se supone que es mi tiempo libre, ¿no? Aquí sí puedo ser lo que yo quiero ser en el tiempo que a mí se me pega la gana hacerlo, ¿no? Entonces, estas formas de entretenernos y divertirnos nos habla mucho de esta base cultural y social a la que les hago referencia, para que nosotros lo vayamos construyendo y lo vayamos ubicando. Entonces, imagínense ustedes cuando por primera vez a principios del siglo XX comienzan a llegar, es raro, a la zona de la frontera entre México y Estados Unidos, algunos de estos primeros ejemplos, ¿no? De dos tipos subidos en un ring, pero que no se están agarrando a puñetazos con guantes. Al contrario, estos se están abrazando, están pegando de brincos, están haciendo llave contra llave, etcétera, etcétera, ¿no? Y que empieza a llamar la atención incluso como un espectáculo propiamente en un principio. No es extraño que cuando empiezan a importarse estos primeros eventos, se presentan en los teatros, no existen las arenas, ese tipo de arenas. Y esto viene siendo por parte de empresarios más bien teatrales, o los que complementan el cinematógrafo. Acuérdense ustedes que en 1895, cuando surge el cine, las películas duraban muy poquito. Sí, vas a tener 50 segundos que te dura una película, entonces vas a tener una cartelera de 12 películas que duran menos de un minuto cada una, ¿no? Tienes 15 minutos de espectáculo y el resto del tiempo se le llamaban vistas. Sí, lo que eran las vistas, las actualidades. No ha nacido el cine como lo entendemos, ¿no? El deporte todavía tampoco ha tomado la forma que nosotros le conocemos. Entonces no es raro que viene la niña violinista, el señor que te hace los malabares, por ahí el espectáculo cinematográfico, y de repente en algunos lugares que les empiezan a aparecer las primeras luchas, ¿no? Todo esto combinado como parte de las 2 tandas por un solo boleto, 3 tandas por un solo boleto, esto que es muy representativo justamente de las primeras épocas del espectáculo como tal en México. Porque la noción del deporte, saben ustedes que se va construyendo conforme va pasando el tiempo. Los Juegos Olímpicos, 1896, qué raro, ¿no? No se saca uno de las cosas de la manga. El deporte referido a los Juegos Olímpicos no es profesional. De hecho, lo que sabemos del varón de Pierre de Coubertin, ¿no? Que lo importante no es ganar, sino es competir. Tenía un sentido completamente diferente. El profesionalismo no existía. El amateurismo era lo que se supone que sustentaba todo. Y chin si ganabas algo de dinero, ¿no? Y si no, que le pregunten a Jim Thorpe, cuando le terminan quitando las medallas por haberse atrevido a jugar un deporte profesional, sí, porque tenía que comer. Y no tanto él, tenía que darle de comer a su familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, piensen ustedes, si nos vamos a la época de Don Porfirio, estamos hablando ya del último periodo de Porfirio Díaz en el poder, el penúltimo, no propiamente el penúltimo, no, el antepenúltimo. Su antepenúltimo periodo termina en 1904, después de 1904 a 1910, y todavía le dio chance de comenzar el siguiente, que es el que ya no terminó, el que termina en 1911. Es en ese contexto cuando tenemos la referencia de lo que va a ser el primer campeón de lucha libre de origen toluqueño, Enrique Ugartechea, y que él llegó a tener contacto. Son 3 los que empiezan, 2 los que empiezan, y ellos empiezan a armar lo que va a ser esta base deportiva en el futuro. Va a aparecer un nuevo campeón que va a ser Gil Larrea, que va a ser a su vez el futuro maestro de un tal Gori Guerrero, que va a su vez a ser la famosa pareja atómica del Santo. A mí me llama mucho la atención desde el nombre de este dueto, ¿no? La pareja atómica. Ubiquen el contexto en el que a ellos les va a tocar hacer pareja. Estás hablando justamente última parte de los 40s. ¿Y esto qué significa? Guerra nuclear. ¿Esto qué significa? La energía atómica como la del futuro. No hay nada más fuerte y más poderoso que lo atómico. Entenderás qué es lo que representa en ese sentido, ¿no?